Epílogo. La vida con un espíritu parte 1, y eso es todo. La ubicación era la sala especial de comunicaciones dentro de Fraxinus a la que solo la comandante Kotori se le permitía entrar. Frente a la mesa redonda colocada en el centro de la oscura habitación, Kotori concluyó su informe. El informe sobre la captura y recuperación del espíritu. Alrededor de la mesa redonda, incluyendo a Kotori, la respiración de un total de 5 personas se podía sentir. Pero y en realidad, la única en Fraxinus era Kotori. Los otros miembros asistían a la reunión a través de altavoces instalados en la mesa redonda. Y entonces eso significa que su poder es real, ¿eh? El que habló con una voz ligeramente ahogada fue el animal de peluche en forma de un gato feo sentado a la derecha de Kotori. Bueno, la voz en realidad salió del altavoz justo enfrente del animal del peluche, pero desde el punto de vista de Kotori era como si el feo gato fuera el que hablaba. Como los otros no tienen un vídeo de ella, eso era algo que Kotori colocó arbitrariamente. Debido a eso, esta habitación interna de Fraxinus se había convertido en un espacio extraño de fantasía. Era casi como una loca fiesta del té de Alicia en el País de las Maravillas. Por eso he dicho, si se trata de Shidou entonces va a funcionar. Kotori se cruzó de brazos con orgullo, y esta vez, el ratón con una cara de llanto a su izquierda habló tranquilamente, y al solo tener tus declaraciones, no había suficiente credibilidad. Después de todo, no puedes esperar que creamos tan fácilmente en el poder de la autorresurrección y o en la habilidad de absorber el poder de los espíritus. Kotori se encogió de hombros. Oh bueno, no había nada que pudiera hacer al respecto. Preparar los diferentes dispositivos de observación y análisis para confirmar las habilidades de Shidou tomó y alrededor de 5 años. Aún así, durante ese tiempo Fraxinus fue construida y se reunió una tripulación. En términos de tiempo funcionó perfectamente. ¿Qué pasa con el estado del espíritu? Esta vez la voz vino de al lado del gato feo, de un perro azul que parecía extremadamente estúpido con baba colgando de su rostro. Hemos estado monitoreando su estado desde que fue recuperada por Fraxinus y su estado es muy estable. Ni siquiera se detectó una grieta en el espacio-tiempo. Tendrá que ser analizado en detalle exactamente cuánto de su poder se mantiene, pero por lo menos, no está a un nivel donde solo existir destruirá el mundo. Dijo Kotori, y de los 4 animales de peluche, 3 contuvieron la respiración a la vez. Entonces, al menos en esta etapa actual, los espíritus pueden existir en este mundo sin problemas. Con una voz claramente emocionada, habló el gato feo. Kotori lo miró con disgusto mientras respondía tranquilamente con un sí. Además, sería difícil para ella desaparecer en la otra dimensión con sus propios poderes. ¿Y entonces, qué pasa con el estado de él? Él ha absorbido mucho del poder del espíritu. ¿Ha sucedido algo anormal? Esta vez, preguntó el ratón que lloraba. En este momento, no se han detectado anomalías, ya sea en Shidou o en el mundo, ¿cómo? Ellos son calamidades que destruirán el mundo. Sellar ese poder dentro de un humano y que no pase nada anormal y, declaró el perro estúpido. No recibimos permiso de usarlo porque se concluyó que no van a surgir problemas. ¿Y qué es él exactamente? Con tal habilidad y es como si fuera un espíritu. No solo era la cara del animal de peluche, realmente era un idiota. Kotori suspiró dentro de su corazón y abrió la boca obedientemente. Y su habilidad para resucitar es como he explicado anteriormente. Respecto a la habilidad de absorción, actualmente estamos investigándola. Dijo Kotori, y por un momento los animales de peluche se quedaron en silencio. Luego de unos segundos, el animal de peluche que todavía no hablaba hasta ahora, una ardilla abrazada de un nogal, habló tranquilamente. Y de todas formas, buen trabajo, comandante Itsuka. Ha obtenido brillantes resultados. Espero grandes cosas de usted en el futuro. Afirmativo. Por primera vez, Kotori enderezó su postura, y puso la mano sobre su pecho. Parte 2, y fue a. Había pasado un fin de semana desde ese incidente, ahora era lunes. En el edificio de la escuela completamente reconstruido por las fuerzas de restauración, ya se había reunido un número considerable de estudiantes. En medio de todos ellos, Shidou suspiró distraídamente, y miró hacia el techo del salón de clases. Ese día. Shidou había colapsado inmediatamente después de lo que pasó, y después de abrir los ojos, se encontró recostado en la enfermería de Fraxinus.
Luego, pasó por una extensa revisión médica en esa instalación pero desde que había caído inconsciente, no había sido capaz de ver a Toka. Incluso cuando demandó hablar con Toka, la única respuesta que obtuvo fue que ella estaba siendo sometida a exámenes, por lo que hasta el final no pudo siquiera echarle un vistazo. Y como si los 10 días agitados que pasaron desde que conoció a Toka fueran un sueño, los planos días normales eran y para ser honestos, se sentían tan vacíos e impotentes, tanto que se sentía morir. Sin embargo, y no había más que una cosa, otra cosa que quedó atrapada en los pensamientos de Shidou aún más. Ese día, Shidou definitivamente había intercambiado un beso con Toka. En ese momento, el vestido que Toka llevaba se había fundido y desapareció y al mismo tiempo, él sintió como si algo cálido hubiera entrado en su propio cuerpo. ¿Qué fue exactamente esa sensación? Y en silencio, se tocó los labios. Ya habían pasado 3 días, pero sentía como si esa sensación aún siguiera allí. Shidou se sonrojó ligeramente. Y eso es seriamente repugnante. ¿Qué estás haciendo, Itsuka? Tetonomachi. Si estás allí, entonces haz notar tu presencia. Al oír que le hablaban de repente, Shidou volvió la cabeza a su posición original. Y lo hice, una cantidad normal. De hecho, incluso te llamé. Si dejas que me sienta solo, entonces voy a morir, ¿sabes? Diciendo esto, se sentó a horcajada sobre la silla vacía al frente, y puso los codos en el escritorio de Shidou. No, no sabía eso. De todos modos, vuelve a tu asiento. La asamblea va a empezar pronto. Está bien. Tama-chan va a llegar un poco tarde de todos modos, cielos, y ella sigue siendo nuestra maestra. Deberías dejar ese apodo que suena como de un gato o tal vez de una moca. Ah, es lindo, así que no está bien. Aunque nuestras edades son diferentes, ella aún está completamente en mi zona de estrique. Ay, entonces pídele matrimonio. Probablemente acepte. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Entonces, en ese momento la puerta del salón se abrió con un traqueteo, y los hombros de Shidou temblaron ligeramente. Al instante, la clase estalló en un alboroto. Pero eso era de esperar. Después de todo, Tobiichi Origami había llegado a la escuela envuelta por todas partes con vendas. Y Shidou no pudo evitar perder el aliento. Usando un realizador, la mayoría de las lesiones se podrían curar de inmediato. Pero después de 3 días y todavía tener tantas vendas restantes, había sido una gran lesión. Y con todas las miradas de la clase reunidas en Origami, ella caminó hacia Shidou con pasos inseguros hasta que llegó justo enfrente de él. Hola, Tobiichi, me alegro que estés bien, empezó a decir Shidou torpemente, pero de repente Origami desapareció de su campo de visión. Un momento después, Shidou se dio cuenta de que Origami estaba haciendo una profunda reverencia. Tobiichi. La clase se volvió ruidosa, y todos los ojos se reunieron en Shidou y Origami. Pero, como si no le importara nada de eso, Origami continuó. Y lo siento. Aunque no es algo que se puede resolver con una simple disculpa. Por lo que había oído más tarde, y el ataque en contra de Toka había sido disparado por Origami. Probablemente se estaba disculpando por eso. ¿Qué, Itsuka, le hiciste algo a Tobiichi? No hice nada. Si lo hubiera hecho, no sería yo entonces el que pidiera disculpas. Le respondió Shidou a Tonomachi, que había estado enviando una mirada sospechosa. De cualquier manera, no había manera de explicar la situación en detalle. Shidou enfrentó a Origami de nuevo. Te perdono, así que por ahora levanta la cabeza, y dijo Shidou, e inesperadamente Origami se enderezó obedientemente. Pero y entonces, al momento siguiente, agarró la base de la corbata de Shidou. Y con su fría expresión, sin cambiar lo más mínimo, Origami acercó su rostro. Sin hacer trampa. Y empezando con Shidou, los ojos de todos los que veían las acciones de Origami se convirtieron en puntos. Como coincidiendo con el momento, sonó la campana que marcaba el inicio de la asamblea. Mirando a Origami y Shidou con interés, los estudiantes volvieron a sus asientos. Sin embargo, Origami se quedó mirando fijamente al rostro de Shidou. Entonces, apareció la diosa de la salvación. Buenos días a todos. La asamblea va a empezar. Abriendo la puerta, la maestra Tama-chan entró en el salón, y... Tobiichi-san, ¿qué estás haciendo?
Y Origami miró en silencio a Tamae, y luego soltó la corbata de Shidou y volvió a su asiento. Sin embargo, eso era justo al lado de Shidou. No podía dar un suspiro de alivio. ¿Ve bien, todo el mundo está en su lugar? Sintiendo la inquietud de la clase, Tamae habló con una voz excesivamente alegre. Entonces, se golpeó la mano como si recordara algo, y asintió para sí misma. Oh cierto, antes de tomar la asistencia de hoy, tengo una sorpresa. Y adelante. Diciendo esto, habló hacia la puerta por la que ella misma acababa de entrar. NN. Entonces y como respondiendo a eso, se escuchó esa voz. Kei, y. Las mandíbulas de Shidou y Origami se abrieron al mismo tiempo. Y me voy a transferir a esta clase a partir de hoy, mi nombre es Yatogami Toka. Mucho gusto. Usando un uniforme de preparatoria, Toka entró con una sonrisa gigante en su cara. Frente a esta belleza que podría causar que los ojos dolieran solo con mirarla, la clase se volvió ruidosa de nuevo. Ignorando las miradas, Toka tomó un pedazo de tiza, y con una pobre escritura escribió Toka en la pizarra. Luego asintió para sí misma como si estuviera satisfecha. ¿Y tú, por qué estás así, MN? Toka se volvió hacia la fuente de la voz. Ella emitía un brillo extraño, un resplandor ilusorio. Oh, Shidou. Te extrañé. Luego llamó el nombre de Shidou en voz alta, y saltó justo a un lado del asiento de Shidou y justo donde Origami había estado de pie hace unos momentos. Una vez más, Shidou se convirtió en el centro de la atención de la clase. Murmullo, murmullo. De todas partes, teorías de la relación entre los dos, así como la conexión con lo que pasó con Origami antes, se podían oír. El sudor se formó en la frente de Shidou mientras hablaba con un hilo de voz que los otros estudiantes no podían oír. ¿Te toca ahí? ¿Por qué estás aquí? Los exámenes y esas cosas terminaron y resulta que más del 99% de mi poder ha desaparecido. Siguiendo el ejemplo de Shidou, Toka habló en voz baja. Bueno, y terminó bien para mí. Ya no causo que el mundo llore solo por existir. Entonces, bueno, tu hermana hizo muchas cosas. ¿Y tu apellido y? ¿Cuál era su nombre? Esa mujer somnolienta me lo dio. Cielos, y Shidou se rascó la cabeza y la puso sobre su escritorio. Estaba feliz de que a Toka se le permitía ser libre, pero probablemente había otras maneras de hacer las cosas. Pero, con una mirada inocente y, ¿qué pasa, Shidou? ¿No te ves bien y podría ser, que te sentiste solo cuando no estuve? Dijo tal cosa estando completamente seria. A un volumen lo bastante alto para que la gente alrededor escuchara, además. La conmoción en la clase llegó a un punto culminante. Nunca sintiéndose tan incómodo en su vida, Shidou de alguna forma logró sacar su voz. Kei, no digas algo extraño como eso. HMPF, qué frío. A pesar de que me estabas persiguiendo tan salvajemente entonces. Diciendo esto, Toka se puso las manos en las mejillas, e hizo una expresión avergonzada. Y sabía que la atmósfera había cambiado. Incluso había personas enviando mensajes desde las sombras de sus escritorios. De esta forma, no pasaría mucho tiempo para que toda la escuela conociera el nombre de Shidou. Shidou lo intentó de nuevo en voz alta. No, Toka. De decirlo así hará que todos lo malentiendan. ¿Estás diciendo que fue un malentendido? Aunque fue mi primera vez y... Golpe crítico. Probablemente, Kotori y Reina le habían enseñado algo de conocimiento innecesario. Ignorando las órdenes de la maestra, la clase se volvió loca. Luego, inmediatamente Itoka movió su rostro hacia la derecha. ¿Eri? Frente a los ojos del atónito Shidou, algo que parecía una pluma atravesó el aire horizontalmente a una velocidad increíble. ¡Uah! Sorprendido, miró a la fuente. Allí, aún en la postura como si acabara de lanzar una pluma, estaba Origami con una mirada fría. ¿Y Y Toka y Origami. Sus miradas se cruzaron. ¿Por qué demonios estás aquí? Esa es mi línea. De inmediato se convirtió en una situación crítica. Sin embargo, ninguna de las dos parecía que quisieran luchar aquí. Pero por supuesto. Un lado había perdido casi todo su poder, y el otro lado estaba sin su equipo y lesionada. Ve bien. Basta. Vamos a terminar esto ahora. De acuerdo. No peleen.
La maestra Okamine rápidamente se metió entre las dos, y de alguna manera logró evitar la situación. Sin embargo, ahora, el asiento de Yatogami-san será y la maestra comenzó a buscar un asiento para Toka, pero no hace falta y muévete. Toka lanzó una mirada penetrante a la estudiante al lado de Shidou y al lado opuesto de Origami. Ante esa presión, la estudiante se cayó de su silla. Gracias. Diciendo eso, Toka se sentó tranquilamente, y miró hacia Shidou. Pero al hacerlo, se encontró no con la mirada de Shidou sino con la de Origami. Y las dos se miraron en silencio. Shidou estaba muy feliz de que Toka pudiera seguir viviendo en este mundo. También se siente agradecido hacia Kotori y su tripulación que habían hecho mucho. Además, sinceramente se sintió aliviado de que Origami hubiera logrado seguir con vida. Esto sin duda era lo que podría llamarse el mejor resultado posible. Pero, esto era Urugi bañado con miradas extrañas desde ambos lados, Shidou se sujetó la cabeza.